Era el año 2009, tenía como 29 años aproximadamente. Estaba trabajando independiente, me había asociado con un amigo y teníamos una pequeña oficina y algunos trabajos en que no nos iba mal. De lo que ganaba, más o menos la mitad se iba en gastos. Que el arriendo, que la secretaria dibujante, que teléfonos, gastos en general. Y de esa mitad que me quedaba a mí, en ese tiempo practicaba bastante la generosidad. Entonces, quizás me quedaba con un poquito más de la mitad, yo digamos como para mi casa. Y de esa parte yo guardaba la mitad, porque como tenía ingresos variables que los independientes entienden súper bien, no podía yo tampoco gastarme todo lo que me quedaba en el mes. Así que vivía más o menos apretadito, pero justo. En ese tiempo estaba en una relación que iba súper mal. De hecho, terminó en un divorcio. Pero a pesar de todo, las cosas, al menos en términos económicos, iban como justo y preciso. Pero llegó el día en que me di cuenta que se acabó el gas. Porque te das cuenta, en la quinta región en general funciona con gas licuado en cilindros de, qué sé yo, domésticos, 15 kilos. Y esos 15 kilos duran como un mes aproximadamente. Entonces ya cuando la llamita está verde, esa llamita chiquita, tú sabes que se acabó, ya se acabó. Pero resulta que de todos los recortes, en esa ocasión me quedé con nada. Mi viejo se había sacado la mugre durante los 7 años de universidad para que yo pudiera sacar esa carrera. Se supone que era autovalente y pedirle plata para que me ayudara a comprar el gas era hacerle pasar una pena que yo no le quería hacer pasar. Y lo más complejo era lo que iba a pasar en la casa cuando se enterara que yo no había comprado el gas, que era parte de mis responsabilidades y que además no tenía para hacerlo. Iba a ser humillante, de una forma difícil de explicar. Entonces me desesperé. Realmente me angustié mucho. Así que fui y lo pesqué, hice una oración desesperada. Dije, Señor, no tengo a quién pedirle. Más que vergüenza, me da pena pedirle a mi papá. Pero lo que más me preocupa es lo que va a pasar aquí en la casa, que yo no tuve y que no fui capaz. Señor, por favor, no me dejes botado, no dejes que me humillen. Por favor, no dejes que me humillen, no tengo a quién pedirle ayuda. Por favor, no me dejes botado. Dejé el cilindro ahí. Pero me metí en la casa y me daba vuelta en la cabeza un montón de cosas. De repente pensaba, quizá va a llegar algún hermano de la iglesia y me va a decir, Daniel, sentí en mi corazón compartir esto contigo. O de repente yo también había escuchado una que otra historia de que alguien va por la calle y se encuentra 20 lucas. Traté de estar tranquilo, un día, 2 días, 5 días, una semana. No llegaba nadie. Nadie aparecía con un rescate y yo decía, oye, también andaba mirando en la calle por si acaso me encontraba a un par de lucas que me salvaran. Nada, 2 semanas, 3 semanas y el gas. Resulta que el gas de pronto pescó fuerza, una llama azul grande. Y fue pasando el tiempo y pasó un mes. Y pasaron 2 meses. Y pasaron 3 meses. Y era el mismo cilindro botado donde lo dejé, pero que seguía tirando gas. Y yo decía, pero ¿cómo? Si esta cosa está muerta. Y además, un cilindro de 15 kilos dura un mes. Y ya van 4. Y después asimilé de que, oye, parece que la oración se contestó de una forma en la que yo no me lo esperaba. Y con el tiempo ya la empecé a gozar. Me metía en la ducha, me pegaba duchas largas. Al principio ni siquiera me duchaba con agua caliente para no gastar el gas. Y después estaba así como, me estoy duchando con agua del cielo. Y duró 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Es que de verdad es increíble. El cilindro terminó de funcionar a los 9 meses. A los 9 meses, después de que ya estaba terminado, cuando lo normal es que un cilindro de 15 kilos en el uso cotidiano no dura más de un mes. Durante todo ese tiempo, obviamente, yo ya tenía la plata para comprarlo. No lo quise comprar, porque tuve la sensación de que ahí tenía algo mucho más importante que las 15 lucas, las 13 lucas que me costaba el cilindro. Lo que tenía ahí era una provisión sobrenatural que yo estaba disfrutando y que estaba trabajando algo dentro de mí. Y lo dejé hasta los 9 meses. La verdad es que
9 meses o 2 años o 5 años habría producido lo mismo. Cuando se terminó, aparte de reírme mucho, le di gracias al Señor y luego también todo este proceso me hizo aprender varias cosas. Una, que nosotros tenemos una relación entre los números y lo que podemos hacer con esos números. Por ejemplo, 50 lucas en el supermercado. Uno sabe lo que son 50 lucas en el supermercado. Una bolsita, un poco más y sería. Pero resulta de que me di cuenta a través de esto, los números no necesariamente reflejan la calidad de vida que podemos llevar. Pueden ser números grandes y tener una calidad de vida terrible. Pueden ser números pequeños y estar súper bien. Entonces, en mi cabeza de repente se separó la relación entre lo que eran los números de las finanzas y lo que realmente podía ser. De hecho, es más, alguna vez me pasó por la cabeza, oye, ¿no será que este cilindro quizá me lo cambiaron? Y yo lo salía a mirar y era el mismo. Eran 9 meses con el mismo cilindro, ¿cómo no lo iba a conocer? Era el mismo. O de repente será que alguien haya venido y lo haya llenado y quizás algún bromista me escuchó. Ahora, sí puede ser, pero un mes, quizás. Ahora, ¿con qué logística? Pasaba un montón de cabañitas chicas en un terreno privado en el que yo vivía, muy, muy modesto, para llegar hasta allá y llenarme el cilindro de gas y ponerlo ahí de nuevo. Y no solo un mes, 2 meses, sino que 9 meses. ¿Quién es tan bromista como para gastarse, no sé, 150 lucas en hacer una broma y nunca decir nada? Sí, y es más, y si fue así, igual tuve solución de mis problemas. No sé si me explico, pero aunque haya sido situación humana, fue respuesta de Dios. Y así en adelante con distintas situaciones y otras que en realidad cuesta contar porque son sobrenaturales de una forma mucho más extraordinaria que simplemente un cilindro de gas funcionando sin parar. Ahora hay otra cosa súper importante. El 90% de las personas cree que Dios es un Dios milagrero y que es parecido al genio de la lámpara. O sea, tú le haces un cariñito y te concede 3 deseos. O sea, soy buenito, soy una buena persona, me sale una aureola y yo puedo rezar y me va a llegar un milagrito. No, de hecho, puedes no ser buena persona. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Se la farrió toda y denigró a la familia. Y así todo, cuando el hijo llega, el papá le da lo mismo que tenía el otro, los mismos privilegios. La diferencia era estatus. El hijo que había quedado en la casa era dueño de todas las cosas. Pero en cuanto a privilegios y a beneficios fue exactamente lo mismo. Por lo tanto, el Señor es generoso, no importa de dónde vengas o quién seas. Pero también podemos ver los 10 leprosos. Fueron 10 los que le pidieron que por favor los sanara. Y les dijo, ya vayan. Y cuando iban caminando se dieron cuenta de que habían sido sanados y uno solo volvió. Y dice, glorificando y alabando a Dios en voz alta, y que cuando se acercó a Jesús cayó rostro en tierra para darle gracias. Y Jesús dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Y por qué solamente volvió este extranjero? O sea, además, alguien que ni siquiera es de mi familia, ni de mi grupo, de mi nación, que debiera entender lo importante de esto. Pero viene un extranjero a dar gracias. Y le dijo al hombre, levántate, tu fe te ha hecho salvo. Y aquí es donde hay que poner atención. Es irritante para Dios que nosotros lo veamos como el milagrero, el mago. No es milagrero, no es mago, porque su interés no tiene relación con el hecho de solo darte un beneficio a través quizás de conceder alguna petición. El 90% de las personas prefiere al milagrero que al Salvador. Y solo el 10% recibe el beneficio supremo, que es el beneficio de la salvación. Hace algunos días escuché una frase genial. El Supremo Rey prefirió morir por ti que vivir sin ti.